Pues muy buenos días, nos da mucho gusto que nos acompañen a nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, a través de la Jefatura del Sector 15, las diferentes zonas escolares en el Estado de Michoacán de nivel preescolar. Y desde luego les damos una cordial bienvenida a esta conferencia, Herramientas Digitales para el Aprendizaje de las Matemáticas. Nos da mucho gusto que nos acompañen y agradecemos de antemano toda su participación. Nos sentimos muy felices de esta gran convocatoria que he tenido. Debo comentarles que estamos en 2 conferencias simultáneas, debido a que el número de interesados ha sobrepasado el límite que ofrece justamente Google Meet, de tal manera que en esta ocasión, para estar mejor organizados, al finalizar esta conferencia, sus preguntas, sus comentarios, los estaremos atendiendo a través de mensaje justamente en nuestro chat, para evitar cualquier tipo de afectación, sobre todo en el sonido, cuando se tienen varias conferencias paralelas. Entonces, pues bueno, de antemano, a nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, de la Subsecretaría de Educación Preescolar y del Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas, les damos a todas y a todos ustedes una cordial bienvenida. Y para dar inicio a esta conferencia, voy a permitirme invitar a la maestra Estela Leticia Palomino Mediola, quien es jefa del Sector 15 de Educación Preescolar, de la Subsecretaría de Educación Preescolar en el Estado de Michoacán, quien nos dará justamente un mensaje de bienvenida. Pues, maestra Leticia, un placer que nos acompañe. Si es tan amable, le escuchamos todos. Sí, buenos días, bienvenido. Buenos días a todas. Me da mucho gusto saludarlas y ver que se encuentran bien. No las veo porque muchas tienen su cámara apagada, pero sé que están ahí y que están bien. Espero que sus familias también estén gozando de buena salud. Estamos iniciando un ciclo escolar con mucha incertidumbre de salud y laboral. Sin embargo, verlas en esta conferencia es una muestra de su compromiso y responsabilidad ante los retos actuales que estamos enfrentando como docentes. Incluir herramientas digitales en el quehacer docente es una parte muy importante dentro de la educación a distancia. Les doy la más cordial bienvenida y espero que todo sea un éxito. Las dejo con el doctor Jesús Castañeda Rivera, licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó estudios de posgrado en Educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo y la Universidad Nova Hispana. Autor de libros y más de 6 artículos de investigación, docencia y divulgación sobre matemáticas, pedagogía y educación emocional. Ha sido reconocido con el Premio Condecoración al Mérito por el H. Ayuntamiento de Morelia y el Gobierno del Estado de Michoacán en el 2005. Premio Mixval otorgado por la Sociedad Matemática Mexicana y la Sociedad Mexicana de Computación Científica 2009. Premio UNIT a la investigación en el 2011. Pues adelante, doctor, y bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias. Nuevamente un placer tener la oportunidad de saludarlas y saludarlos. Nos da mucho gusto que nos acompañen y bueno, vamos a comenzar. Entonces, para dar inicio, voy a permitirme un poco apagar mi cámara y vamos a utilizar una presentación en PowerPoint. Vamos a platicar un poquito sobre esta presentación, utilizando esta presentación, y voy a agradecer a todas y todos ustedes que nos vayan escribiendo justamente en el chat cualquier duda que se vaya presentando en la presentación para al final de la exposición poder establecer pues un diálogo, poder platicar sobre sus dudas, sus comentarios. Y pues bueno, nuevamente agradecemos a todas y a todos ustedes que nos acompañen en esta conferencia. Pues bueno, el título de nuestra conferencia es justamente Herramientas Digitales para el Aprendizaje de las Matemáticas. Mi nombre es Jesús Castañeda Rivera
y bueno, tengo el placer de colaborar en el Centro de Investigación en Ciencias de las Matemáticas. Agradecemos mucho que nos acompañen. Pues bueno, vamos a comenzar entonces y creo que podemos dar inicio hablando de algunas de las ideas que hemos tenido a lo largo de la historia sobre qué significa aprender matemáticas. Cómo podemos entender los procesos de enseñanza de las matemáticas. Y como ustedes pueden observar, en esta imagen tenemos, en estas imágenes tenemos a tres personajes muy importantes ya en la historia de cómo entendemos hoy en día la pedagogía de las matemáticas. Con ello me estoy refiriendo a Jeremy Brunner, ¿sí?, a Hans Freudenthal y a Jean Piaget. ¿Sí? Jeremy Brunner, quien asumía un poco la idea de que cuando aprendemos matemáticas se va construyendo una estructura cognitiva y que la motivación juega un papel fundamental en el aprendizaje de las matemáticas. Por otro lado, tenemos ahí justamente a Hans Freudenthal, quien va a desarrollar esta teoría tan interesante, la fenomenología didáctica, y donde se va a interesar más por tratar de que el niño vaya construyendo sus propios conceptos matemáticos a través de la interacción que tienen con el medio. Y alguien muy importante, lo sabemos en el nivel preescolar, quien realizó aportaciones fundamentales para entender justamente cómo se llevan a cabo los procesos de aprendizaje, es Jean Piaget. Jean Piaget, quien en sus estudios trata de descubrir, de conocer cómo es la génesis, cómo se origina el pensamiento matemático. La contribución de Jean Piaget es tan fundamental que va a sentar las bases para tener nuevas maneras de entender el aprendizaje de las matemáticas. De hecho, algunos predecesores de su trabajo van a ser, por ejemplo, Dienes, quien aparece también en esta imagen, tratando de desarrollar materiales concretos para el aprendizaje de las matemáticas. Piaget tenía una idea muy interesante, y es que él asumía que el ser humano es quien construye el aprendizaje, pero esa construcción del aprendizaje se va dando con la interacción del medio ambiente. Ese medio ambiente que desde luego es natural, pero que también es social y cultural. Es decir, nosotros vamos construyendo nuestro conocimiento, pero desde luego que hay una influencia de la cultura, de la familia, del lugar donde nosotros justamente estamos realizando este proceso de construcción del conocimiento. Jean Piaget entonces va a asumir la idea de que nosotros tomamos la información del medio exterior y le vamos dando un significado. De hecho, a este proceso le llama a él la construcción de representaciones mentales. Es decir, el ser humano le va dando significado a los datos, a la información que recibe del medio exterior y va construyendo representaciones mentales. Esas representaciones mentales las vamos asimilando, y después, conforme van interactuando los saberes que ya tenemos con los nuevos saberes, se va dando un proceso de acomodación. La teoría de Piaget, la teoría de la equilibración, pues se basa justamente que hay un proceso de equilibrio entre estos dos, entre la asimilación y la acomodación. Y de hecho, cuando se desarrolla el proceso de aprendizaje, es cuando se da ese desequilibrio, cuando los nuevos saberes, cuando la nueva información no forma parte exactamente, no se puede acomodar con la estructura o con los saberes ya existentes, y eso hace que la estructura cognitiva vaya cambiando.
Bueno, entonces, vienes continuando en cierta medida algunas de las ideas de Piaget. María Montessori también un poco en estas ideas van a contribuir de manera importante en desarrollar materiales concretos, ¿sí? Van a desarrollar materiales concretos con justamente la afirmación de que los materiales concretos permiten comprender, permiten aprender los conceptos matemáticos. Ahora, un personaje importante que va a surgir a la mitad del siglo pasado es también George Polya, quien aparece en esta imagen. Y Polya va a proponer que una de las maneras más eficientes para aprender matemáticas es a través de los problemas. Así es como surge la teoría de resolución de problemas matemáticos. Y entonces, ya tenemos aquí varias perspectivas. Por una parte, la perspectiva constructivista de cómo se aprende la matemática, las matemáticas, pero también, por otra parte, la importancia que tiene que el niño pueda resolver problemas, sobre todo problemas que estén pensados en su contexto, es decir, aquellos problemas donde el docente utiliza un poco el contexto, las situaciones que vive cotidianamente los alumnos y que pueden ser un vínculo muy importante para hablar de matemáticas en el salón de clase. Sin embargo, estas posturas se han podido profundizar y en algunos casos inclusive se ha permitido desarrollar nuevas perspectivas sobre el aprendizaje de las matemáticas. Y aquí posiblemente tenemos a tres de los autores recientes con mayor influencia. Por una parte, de derecha a izquierda aparece Guy Brousseau, quien propone la teoría de situaciones didácticas y quien asume que lo que necesitamos las maestras y los maestros hacer en el salón de clase es situaciones que favorezcan el aprendizaje. Es decir, sabemos que son los niños quienes aprenden, quienes por su propia cuenta aprenden, pero las maestras y los maestros podemos generar situaciones que favorezcan ese aprendizaje, que permitan justamente que el aprendizaje pueda llevarse de una mejor manera. Y para eso hay que considerar dos aspectos importantes. Uno es la propuesta de Raymond Duval, quien aparece en medio en esta presentación. Duval, que es el creador de la teoría de situaciones, de la teoría de representaciones semióticas o de representaciones conceptuales. Y de lo que nos habla Duval esencialmente es que en muchas ocasiones los conceptos matemáticos los podemos representar de diversas formas. Por ejemplo, nosotros podemos representar de diversas maneras el concepto de fracción que se estudia en primaria. Podemos representar ese número racional como un número racional formalmente, pero también lo podemos representar como la parte de un segmento, también lo podemos representar como un pedazo en una rebanada de pastel, en una rebanada de pizza, también lo podemos representar como un cociente de dos números enteros, etcétera. Es decir, para algunos conceptos matemáticos es posible representarlos desde diversas maneras. Y parece ser que si logramos que los conceptos matemáticos puedan ser representados de varias maneras, pues entonces damos más opciones a nuestras alumnas, a nuestros alumnos, a comprender justamente esos conceptos. Y por otro lado está Bernoulli, quien en su teoría de campos conceptuales va a tener también una preocupación muy importante sobre el papel que jugamos las maestras y los maestros en el aprendizaje de las matemáticas. De hecho, hay un concepto muy importante que él define, que es el contrato didáctico, que es esa relación informal que establecemos las maestras y los maestros con nuestros alumnos con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas tres propuestas, la de Brousseau, la de Duval, la de Bernoulli, son propuestas que van a surgir prácticamente desde los años 80 y que en la actualidad tienen una amplia importancia cuando hablamos justamente de crear situaciones que favorezcan el aprendizaje de las matemáticas.
Pero en estos tiempos que hay cambios importantes, en este periodo de pandemia, donde ha sido difícil el poder estar en el salón de clase y donde hemos hecho un cambio muy importante, un esfuerzo, los padres de familia, los alumnos, las maestras, los maestros, todo el sistema educativo, para buscar medios para poder continuar llevando los procesos de formación, pues entonces han surgido nuevas ideas de cómo aprender matemáticas, no solamente en el salón de clase, no solamente utilizando materiales concretos, sino también ahora pensando en los entornos virtuales. Y en esta imagen tenemos a 3 profesores muy importantes, cada uno en su campo, que han motivado algunos desde hace décadas justamente, el que nos interesemos, el que nos propongamos crear situaciones de aprendizaje, pero en entornos virtuales. Y del lado izquierdo tenemos a Stephen Wolfram, el creador justamente de matemática, un físico y un matemático, un profesor muy importante, que desde hace varios años se ha dedicado a construir ambientes para hacer conocimiento científico, pero también para divulgar conocimiento científico y hoy en día para buscar crear medios de enseñanza de ese conocimiento científico. Por otro lado, justamente en el centro de esta imagen, tenemos a Carl Wieman, quien es el creador de una de las plataformas que en la actualidad tiene un mayor impacto en el mundo, que es PET, ganador del Premio Nobel de Física, y que a través de PET ha podido llegar a diferentes escenarios de formación, a diferentes niveles de formación, desde la educación universitaria hasta la educación preparatoria. Y del lado derecho tenemos a un profesor mexicano, Humberto Cárdenas Trigos, uno de nuestros grandes matemáticos en la historia de la matemática mexicana, que además un gran educador, un gran profesor de las matemáticas, que desde hace varias décadas había propuesto la importancia justamente de utilizar los medios digitales, no solamente propiamente para la enseñanza de las matemáticas, sino también inclusive para poder nosotros, las maestras y los maestros, identificar los propios procesos de pensamiento que tienen nuestros estudiantes cuando construyen el conocimiento matemático. Entonces, esta manera de pensar la construcción del conocimiento matemático, pues nos hace acercarnos a diferentes perspectivas tecnológicas, a diferentes áreas de la tecnología, como son las tecnologías de la información y comunicación, las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, las tecnologías del empoderamiento y la participación, y que desde luego van a ser herramientas muy importantes para poder desarrollar los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje, y yo diría más allá aún, que son los procesos de formación. Es decir, no solamente estamos pensando en que cuando tenemos nuestra clase de matemáticas, estamos pensando únicamente en trabajar la adquisición o el desarrollo de habilidades de pensamiento matemático, sino que al hacerlo aprendemos otros aspectos importantes para la vida de nuestros estudiantes. En este sentido, podemos pensar el aprendizaje en las matemáticas desde una perspectiva distinta. Yo me permito proponer justamente esta definición del aprendizaje de las matemáticas, tal vez de una manera no tan convencional, porque habitualmente asumimos que aprender matemáticas podría referirse a poder desarrollar diferentes operaciones matemáticas correspondiendo al grado escolar, o que tal vez conozca y utilice y aplique ciertos conceptos matemáticos. Pero yo me voy a referir ahora a la idea del aprendizaje de las matemáticas desde un punto de vista tal vez más general.
Y voy a referirme a que aprender matemáticas tendría que implicar al menos estos 4 elementos. Por una parte, interpretar y comunicar información. Esto es, que el alumno pueda leer, pueda interpretar diferente información en un texto, en el periódico, en internet, y pueda comprender aquel porcentaje, aquel promedio que puede leer. Pero también que pueda desarrollar habilidades de pensamiento y razonamiento matemático. Aquí entendiendo que el razonamiento matemático pues puede ser de diferentes formas, puede ser un razonamiento deductivo, inductivo, abductivo, por mencionar otros aspectos. Pero también que pueda desarrollar habilidades sociales, que pueda desarrollar habilidades afectivas, que pueda disfrutar ese proceso de construcción del conocimiento matemático. Es decir, que las matemáticas se vuelvan disfrutables, que podamos ser felices al hacer matemáticas, que podamos vivir esa pasión en el momento en que construimos el conocimiento matemático. Y desde luego, hay un aspecto muy cercano, muy ligado a la construcción de la persona. Porque cuando la persona hace matemáticas, cuando el niño está construyendo sus conceptos matemáticos, no solamente está hablando de matemáticas, sino que también está desarrollando otras habilidades, valores que son importantes para su persona. Y, desde luego, el poder conocer y aplicar el conocimiento y las habilidades matemáticas. Entonces, podemos entender el aprendizaje de las matemáticas como algo un poco más complejo a lo que habitualmente lo hemos asumido. Aprender matemáticas, entonces, pues implicará al menos desarrollar estos aspectos que hemos comentado. Ahora, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo podemos pasar justamente de la lámina anterior que nos habla de estas habilidades, de estos conocimientos que buscamos desarrollar en nuestros estudiantes, a la práctica, y cómo lo podemos hacer principalmente utilizando entornos virtuales de aprendizaje o herramientas digitales? Pues voy a permitirme comentar algunos ejemplos. Algunos de los ejemplos que mencionaré aquí son ejemplos que se han venido construyendo a través de un diplomado que tenemos en el CIEM, que es el Diplomado en Didáctica de las Matemáticas para el nivel preescolar. También lo tenemos para el nivel primario. Y algunos de nuestros colegas han venido utilizando estas herramientas, desde el maestro Eduardo Altamirano, la maestra Mónica Belén Quesada, el maestro Edgardo Olmedo, su servidor, y me permito entonces presentar algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, podemos pensar en Coquitos, ¿sí? Coquitos, que es esta página de juegos con números, donde los niños pueden repasar la numeración, el orden, pueden contar, redondear, pueden hacer fracciones, pueden hacer números decimales, porcentajes, potencias, números negativos, pueden comparar números, hacer sumas y restas, sumar y restar, también pueden multiplicar, dividir, pueden usar calculadora e inclusive pueden utilizar ecuaciones, esas ecuaciones que podemos estudiar en los últimos años de primaria y primeros años de secundaria. Es una excelente página que les recomiendo para analizar justamente propiedades de los números, para trabajar en la aritmética y, desde luego, en el cálculo mental. Ahora, además de esta página, también tenemos, por ejemplo, Plaza Sésamo. Plaza Sésamo, que es una página donde ustedes van a poder participar con sus estudiantes, inclusive los estudiantes con sus familias, van a poder descargar materiales, ver lecciones, poder revisar recursos, y además tiene juegos en línea de una extraordinaria calidad. Inclusive tiene hasta un espacio donde orienta, donde da información relevante a los niños sobre el COVID. Plaza Sésamo
Plaza Sésamo es una extraordinaria página donde podemos encontrar información relevante. Inclusive, si desean también hablar de aritmética, pero en la clase de inglés, una muy buena opción es esta página, Games to Learn English, ¿sí? Que es una página donde van a encontrar muchos juegos que van a poder incorporar a sus clases, van a poder practicar la lengua de estudio, pero utilizando siempre el juego como herramienta y además una gran cantidad de vocabulario. ¿Sí? Una página muy interesante para cuando hablamos de las matemáticas, pero queremos hablar de matemáticas en inglés. Y bueno, si nuestros alumnos son un poco más grandes, la gran mayoría de quienes estamos reunidos ahora trabajamos en el nivel de preescolar, pero algunos de ustedes nos han comentado que también están en los primeros años de primaria. Entonces, una buena opción también puede ser tablas de multiplicar, ¿sí? Tablas de multiplicar donde van a encontrar justamente muchos ejercicios, muchos juegos para poder reconocer, practicar, para inclusive memorizar e interactuar de una manera divertida justamente las tablas de multiplicar, ¿sí? Es muy importante mencionar, la gran mayoría de esta información es gratuita, ¿sí? Las páginas son gratuitas, aunque muchas de ellas también tienen un servicio, digamos, con un costo, pero hay versiones gratuitas y hay actividades gratuitas sumamente interesantes. WordWall, ¿sí? Esta es una página justamente que nos permite usar recursos interactivos. Es una página donde estos recursos interactivos son creados por docentes y que además los podemos utilizar de manera libre en nuestra clase. Es una página muy interesante que puede apoyarnos en nuestro trabajo como maestras, como maestros, de tal manera que podamos diseñar ejercicios, que podamos diseñar actividades para nuestros alumnos que sean mucho más interesantes y atractivas. Y de hecho, aquí tenemos algunas de las actividades que podemos hacer. Podemos unir correspondencias, ordenar por grupo, abrir cajas, reordenar, tener palabras faltantes, hacer cuestionarios, pares iguales, anagramas, juegos de concursos, diagramas etiquetados, la famosa rueda del azar, la busca la coincidencia, que es un memorama, la sopa de letras, las cartas al azar, la persecución en laberinto, entre otras más. Tiene muchas opciones que son interactivas y que podemos usar directamente en nuestras clases y que desde luego van a motivar a nuestros estudiantes a participar. Tenemos desde luego EducaPlay, ¿sí? Una página que tiene diferentes recursos interactivos donde los podemos clasificar por edad, por asignatura, por nivel educativo, por el tipo de interacción que queremos hacer, ¿sí? Y es una página muy parecida a WordWall, ¿sí? Pero naturalmente es gratuita y además aquí podemos hacer nuestros propios recursos, compartirlos con otras maestras y maestros, pero también los de otras maestras y maestros podemos utilizarlos nosotros. Y tenemos recursos muy semejantes, como el crucigrama, como la sopa de letras, como la ruleta de palabras, relacionar el mosaico, relacionar, completar, relacionar columnas, hacer pequeños exámenes, test, por mencionar algunos de estos recursos. Y tenemos PET, ¿sí? PET, que es una extraordinaria opción para trabajar con recursos interactivos, con animaciones, y que además una de sus cualidades es que podemos trabajar aún sin conexión a Internet. Es decir, las maestras y los maestros podemos trabajar en casa, preparar nuestro material, descargarlo y lo podemos utilizar en el salón de clase sin el uso de Internet. ¿Qué podemos hacer en PET? Este es un ejemplo de este concepto justamente de aprendizaje en línea
con simulaciones, pues nos da muchos recursos, ¿no? Desde el ingreso a su página, nos dice cómo trabajar en PET, cómo encontrar la simulación más adecuada, cómo dar acceso a las simulaciones para los estudiantes, cuál es el andamiaje que podemos construir en diferentes actividades, cómo podemos motivar a que los estudiantes se sigan interesando en nuestro tema, cómo podemos inclusive ayudar a que los estudiantes puedan probar su conocimiento, sus conjeturas. Tiene inclusive más actividades en línea, ¿sí? Y bueno, la idea un poco de PET es esto justamente, que el salón de clase, bien sea en la escuela o desde casa, se puede convertir en un espacio, como aparece en esta imagen, un espacio donde las simulaciones pueden favorecer de manera importante al aprendizaje de los niños y de las niñas. Y de hecho, PET ha trabajado de manera muy importante con los diferentes niveles educativos, que inclusive en su página pueden encontrar una alineación de las diferentes simulaciones con las que cuenta, con los aprendizajes esperados para el nivel de preescolar, pensando justamente en el pensamiento matemático de preescolar y en diferentes temas, como número, álgebra y variación, que es un bloque, ¿verdad? Forma, espacio y medida, análisis de datos, exploración y comprensión del mundo natural y social, e inclusive artes, la expresión artística. Aquí tenemos un poquito cuáles son algunas de las actividades que pueden ustedes hacer en preescolar utilizando simulaciones. Simulaciones PET. Y debo comentar que en la propia página de PET aparece esta información, de tal manera que para nosotras las maestras y los maestros, pues puede ser mucho más cómodo, mucho más accesible el poder incluir en nuestra planeación, en nuestra propuesta de formación, diferentes simulaciones de esta extraordinaria plataforma, ¿sí? Ahí tenemos los primeros, como pueden observar, es sobre el organizador curricular, número, álgebra y variación. Después sobre análisis de datos, sobre el mundo natural, ¿sí? Y ahí tenemos un ejemplo de estas simulaciones, ¿sí? Esta es justamente la portada donde tenemos simulaciones, investigaciones, enseñanza, y observemos toda la información que nos da la simulación, ¿no? Nos da información para nosotros como profesores, qué simulaciones más están relacionadas con esto, algunos de los requisitos del software. En esta parte de docentes es sumamente interesante, porque ahí nos menciona qué actividades podemos hacer con nuestros estudiantes desde el nivel preescolar, en este caso para el nivel preescolar, también lo hay para primaria, secundaria y preparatoria, y además, cuáles son los temas que podemos trabajar con ellos. Por ejemplo, elegí este que es muy bonito, que se llama constructor de áreas, donde se trabaja el concepto de área, de perímetro, inclusive de áreas fraccionales, ¿sí? Es decir, lo que aparece en esta imagen aparece una figura, como ustedes pueden observar, que tiene área 24, y lo que nos pregunta es si con los elementos que aparecen en la parte de abajo, ¿cómo podemos ordenarlos hasta llegar a construir una figura que tenga la misma área? Y claro, esto es interactivo, aquí lo estoy poniendo en una lámina, pero si ustedes ingresan a PET, desde luego pueden descubrir el extraordinario potencial que tienen estas simulaciones, ¿sí? Ahí y fuimos poniendo estos pequeños cuadros unos sobre otros hasta construir la figura, que en este caso era un rectángulo de área 24. Y claro, PET tiene muchísimas cosas. Vamos a encontrar ahí simulaciones. Me he referido principalmente a las de matemáticas,
pero ahí vamos a encontrar simulaciones que tienen que ver con física, con economía, con biología, por mencionar algunas. Y claro, un aspecto muy importante mencionar es que estas simulaciones, este material es gratuito y está de libre acceso para todas las maestras y todos los maestros, de manera que podemos incorporarlo de una buena manera a nuestra práctica docente. Ahora, también debemos de considerar que hay canales educativos que también nos ayudan, nos pueden ayudar para motivar, para enriquecer nuestra clase, para complementar nuestras actividades. Y en esta página, Calculados, podemos encontrar una lista de muy buenos canales para aprender matemáticas en YouTube. Debo decir que esta lista está para muy diferentes niveles educativos, pero en México, en nuestro país, ha surgido un grupo de profesores que han empezado a trabajar justamente estos procesos de formación desde el nivel de preescolar hasta el nivel universitario. Los pueden encontrar ahí en YouTube, resolviendo problemas, motivando con diferentes ejercicios, y bueno, nos da mucho gusto que también haya colaboradores mexicanos en este equipo. Y desde luego, al parecer alguien se abrió su audio. Si gusta, si nos apoyas apagándolo, si es tan amable. Muchísimas gracias, muy amable. Y bueno, por otro lado tenemos los cuadernillos de trabajo, ¿sí? Esta página que llamamos materialparamaestros.com, donde podemos encontrar muchos cuadernos, además muchos cuadernos para imprimir, para que nuestros alumnos puedan trabajar sobre matemáticas y sobre otras temáticas muy interesantes que se pueden abordar desde el nivel preescolar hasta inclusive el nivel primaria. Ahora, en muchas ocasiones, un aspecto que influye de manera importante también es la presentación que tenemos nosotros de los materiales con los que trabajamos con nuestros estudiantes. Y entonces, hoy en día hay una variedad muy interesante de materiales que podemos utilizar para mejorar el diseño, para mejorar el nivel de interacción y desde luego para llamar la atención y la motivación de nuestros alumnos. Uno de ellos es justamente Canva, ¿sí? Canva, que es esta página, www.canva.com, donde se pueden diseñar justamente materiales de una muy alta calidad, ¿sí? De una muy alta calidad, con una gran variedad, ¿sí? De diseños, y que además estos materiales desde luego motivan tanto a los padres de familia como a los alumnos a que se interesen por leer, generando mejores presentaciones. Ahora, si buscamos contenidos interactivos como juegos en las diferentes sesiones de clase, pues ahí tenemos a Nearpod.com, ¿sí? Nearpod.com, que es justamente una página donde podemos crear instrumentos interactivos para poder trabajar con nuestros alumnos en el salón de clase. Algo muy semejante es también Kahoot, ¿sí? Que muy particularmente se centra en la creación justamente de cuestionarios de evaluación y es una herramienta muy útil porque podemos crear concursos en el salón de clase, podemos crear instrumentos interactivos para aprender
o para reforzar el aprendizaje, y muy especialmente, quien tiene esa interacción, quien concursa, es justamente el alumno. Entonces, les invito a visitar esta página, Kahoot. Y bueno, hablando de más contenidos interactivos, pues también está Genially, ¿sí? Esta herramienta en línea donde podemos crear contenidos visuales e interactivos. La verdad es que es de una manera simple, de una manera rápida, en la cual podemos crear estos contenidos que pueden ser nuevamente buscando esa motivación, ese interés por parte de nuestros estudiantes. Booktom y Prezi también son dos instrumentos muy valiosos. Prezi para las presentaciones, y por el otro lado tenemos un instrumento extraordinario para poder crear videos profesionales o semiprofesionales que sean personalizados para nuestros estudiantes. Entonces, ahora que estamos utilizando más estos medios audiovisuales, podemos enriquecerlos para que nuestros estudiantes puedan motivarse con ese material que reciben. Y, desde luego, pasamos desde los contenidos interactivos hasta las aplicaciones. Las aplicaciones que tienen una importancia por el hecho de que hoy en día muchos de nuestros estudiantes tienen acceso a un celular. Muchos no, pero algunos tienen acceso a un celular. Muchos tienen acceso al celular de su mamá o de su papá, a una tablet o una computadora inclusive. Pero no siempre somos cuidadosos de cuáles son esos contenidos, de cuáles son esos materiales que nuestros hijos, hijas o alumnos o alumnas revisan. Voy a permitirme comentar sobre algunas aplicaciones que están pensadas para favorecer el aprendizaje de las matemáticas, pero que además creo que no solamente se aprende matemáticas, sino que también se aprenden valores, también se aprenden aspectos, en algunos casos, que tienen que ver inclusive con el cuidado del medio ambiente. Aprendiendo los números es una extraordinaria aplicación. MathKit, que aparece justamente en este momento, también es una extraordinaria aplicación que pueden descargar desde su teléfono celular, y en el cual los niños y las niñas pueden divertirse y pueden aprender, en un caso, los números, el orden de los números, en otro caso más, principios de conteo, sumas, comparaciones, restas, todo desde una manera divertida, desde una manera donde disfrutan formar parte de ese juego, pero a la vez están aprendiendo matemáticas. Y de manera muy semejante, podríamos hablar de KidiCats, que es un juego, una aplicación que también pueden descargarla en su teléfono. Realmente es un juego extraordinario, donde una buena parte, digamos que es un videojuego que tiene muchos juegos. Una buena parte de los videojuegos están ligados a desarrollar habilidades de pensamiento matemático. Pero existen otras que tienen que ver justamente con el desarrollo inclusive de habilidades artísticas, habilidades socioemocionales. Les recomiendo esta aplicación. Si su hijo, su hija, sus alumnos dedican parte de tiempo a divertirse con videojuegos, pues que lo hagan con buenos videojuegos, de tal manera que puedan ser útiles para complementar las actividades de la clase, pero inclusive para aprender muchos aspectos relacionados al pensamiento matemático. Y bueno, en nuestro estado, en el estado de Michoacán, en nuestro estado, la empresa EduCDTM.com
también está construyendo algunos videojuegos. Y esto nos da mucho gusto porque también ya en el sur de nuestro país encontramos a empresas en el campo educativo que también se están interesando en poder desarrollar material para favorecer el aprendizaje de las matemáticas. Ahí en esta lámina aparece su página y debo decirle que este videojuego, Encontrando los Números, pues es naturalmente gratuito, ahí lo pueden descargar y pueden disfrutarlo con sus estudiantes. Ahora, además de las aplicaciones, pues también podemos considerar la televisión, las plataformas digitales, los canales de YouTube. Y aquí hay que pensar justamente ese contenido de calidad, ese contenido que nos habla de matemáticas, pero que inclusive en muchas ocasiones en distintos episodios permite a los alumnos introducirse en temas sumamente interesantes y reflexivos. Tenemos ahí, por ejemplo, a Super Why o Super Lectores, que es la traducción que han hecho en México. Super Lectores es una gran caricatura donde es cuidado cada uno de los tópicos que ahí se trata. Tenemos, a ver, seguramente ustedes conocen esta caricatura. Él es Blue, justamente, y hay que encontrar las pistas de Blue, ¿no? Entonces, es una caricatura que permite reflexionar sobre diversos temas, pero siempre está presente esta idea del proceso de investigación, esta idea de ir encontrando a través de pistas, llegando justamente a un determinado conocimiento, a una determinada situación. Es sumamente interesante, las pistas de Blue, y desde luego también podemos hablar de Bluey, ¿sí? Donde además de hablar unas cuantas aspectos que tienen que ver con matemáticas, va a hablar también de esa relación tan importante que se gesta en la familia. Realmente una caricatura que deja muchas, pero muchas enseñanzas. De manera muy semejante, una de las caricaturas mejor evaluadas en el mundo por su calidad es Daniel el Tigre, ¿sí? Esta imagen es el cumpleaños de Daniel. Es una caricatura que la pueden encontrar tanto en televisión, también lo pueden encontrar en YouTube. Y cada uno de los temas tiene una reflexión muy interesante que trata con Daniel y los miembros de su familia y sus amigos. Entonces, les invito a que puedan disfrutarla, porque además es un espacio interesante para aprender, para reflexionar. Y desde luego no podemos dejar fuera a Dora, una caricatura clásica con mucha calidad en los temas y en la interacción que propone. Y bueno, acercándonos ya al final, también podemos pensar en los cuentos, en los libros, en las historias. Me permito recomendar esta obra que presentamos el año pasado, El gran viaje de Numeratron, donde David Salvador Sáenz hace una introducción por el camino de los números naturales y ahí descubre que hay otros conjuntos numéricos, pero además, entre esa búsqueda de los números, que por cierto, se los robó un personaje que llama Ecuatrón, pues va conociendo los números, va conociendo los conjuntos numéricos, pero también va redescubriendo la historia y la ética, los valores. Un libro muy interesante, y como este libro hay otros más que son sumamente interesantes y que podemos leer, que podemos disfrutar con nuestros alumnos. No es lo mismo, desde luego, un cuento que una caricatura. Cada uno tiene su riqueza, pero desde luego que el cuento es un instrumento sumamente valioso. Bueno, entonces me gustaría, si me permiten, con esta parte concluir nuestra conferencia, y quisiera aprovechar este espacio para invitarles a tres
a 3 eventos, esencialmente, que estamos organizando en el CIEM. Uno es comentarles que tenemos un diplomado en didáctica de las matemáticas para el nivel preescolar, donde estudiamos las diversas representaciones del aprendizaje de las matemáticas. Particularmente nos centramos mucho en la fenomenología didáctica y en la resolución de problemas, y donde estudiamos en detalle todas estas aplicaciones, todos estos instrumentos o herramientas que el día de hoy hemos platicado un poquito para el aprendizaje de las matemáticas, para favorecer el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, les invitamos a nuestro diplomado, y también aprovecho para comentarles que estamos organizando, estamos participando a través de otros centros de estudio en un seminario de educación para la convivencia y la prevención de la violencia, que es en línea, ¿sí? Que se llevará a cabo el 9 de octubre, que es gratuito, y que aprovecho este espacio justamente para hacer a todas y a todos ustedes una cordial invitación a que nos acompañen en este seminario. También estamos participando en otro seminario de educación y tecnología, también es en línea, con la participación de algunos colegas de El Salvador, algunos mexicanos que están en el extranjero como en Francia, y que además es el 16 de octubre y que también es gratuito, y que aprovechamos justamente este espacio para hacer una muy cordial invitación a todas y a todos ustedes a que nos acompañen en estas actividades de formación. Yo quisiera entonces, si me permiten, cerrar mi participación regresando a la idea del aprendizaje de las matemáticas. Ya, denles un poquito de tiempo para regresar. Ahí está. Quisiera regresar a este punto para hacer este énfasis en esta manera de entender el aprendizaje de las matemáticas. Si el niño puede repetir los números, ¿está aprendiendo matemáticas? Podemos decir que sí, en cierta medida, pero no es completamente satisfactorio, porque no es suficiente con únicamente aprender los números del 1 al 100. Nos lo dice bien la doctora Irma Fuenlabrada, es suficiente con que contemos hasta el 30. Pero lo importante no es que contemos más, lo importante es que contando hasta el 30 podamos interpretar y comunicar información con esos números. Podamos desarrollar habilidades de pensamiento y razonamiento. Esto es muy importante, esta es la base. Que el niño pueda pensar matemáticamente. Pero además, que podamos desarrollar ese gusto por pensar matemáticamente. Que podamos desarrollar esas habilidades sociales y también afectivas. Y finalmente, desde luego, el poder conocer, el poder aplicar ese conocimiento que adquirimos y nuestras habilidades matemáticas para resolver problemas de nuestra cotidianidad. Entonces, pensemos desde esta perspectiva el aprendizaje de las matemáticas, porque esta manera de ver el aprendizaje de las matemáticas considero que es una forma mucho más integral, donde no solamente estamos poniendo énfasis en aquello que debe conocer el alumno, en esas habilidades que tiene que desarrollar el alumno, sino más aún, estamos poniendo énfasis en su persona, que es lo más importante. Pues muchísimas